En esta ocasión vamos a estudiar la propiedad de la circunferencia principal de una elipse. Es muy importante porque se trata de una herramienta que, si la conoces, te puede ayudar a resolver muchísimos problemas de la elipse. En primer lugar, vamos a trazarla. Pinchando en O y diámetro, el eje mayor de la elipse, trazamos una circunferencia. Observa que pasa por A y por B. Bien, esa circunferencia de color rojo es la circunferencia principal. Existe una sola, con centro en O y radio igual al semieje mayor. La circunferencia principal es el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares trazadas desde un foco a las tangentes a la elipse. Dicho así parece complicado, pero lo vamos a analizar detenidamente. Verás que es más sencillo de lo que parece. Tenemos la tangente a una elipse por un punto cualquiera. La llamamos T. Observa que esa tangente corta la circunferencia principal en un punto. Fíjate bien que te lo voy a remarcar. Bueno, en realidad corta en dos puntos, pero vamos a estudiar este. Lo marcamos y lo vamos a llamar P. Pues bien, si desde F trazamos un segmento que llegue hasta P, obtenemos un ángulo en P. Ese ángulo que te marco ahí. Ese ángulo es un ángulo recto. Y aquí observamos la propiedad. Los pies de las perpendiculares trazadas desde F a la tangente pertenecen a la circunferencia principal. Vamos a analizarlo de otra manera. Desde F trazamos un segmento que nos corta la circunferencia principal. Lo corta en ese punto que te estoy marcando. Lo voy a llamar P. Tenemos el segmento FP. Si por P trazamos una perpendicular a dicho segmento, esa perpendicular es una tangente de la elipse. Por lo tanto, ahí tendremos un ángulo recto, el segmento es perpendicular a la tangente y ahí tendremos la tangente, a la que vamos a llamar T. Repetiremos la propiedad más detenidamente. La circunferencia principal, esa que tienes en color rojo, es el lugar geométrico, es decir, el conjunto de puntos de los pies de las perpendiculares trazadas a las tangentes, observa la tangente y la perpendicular que trazamos desde los focos, es decir, que ese punto de corte pertenece a la circunferencia principal. Y te recuerdo que es una propiedad muy importante para poder resolver muchos problemas sobre elipses. Para finalizar, vamos a estudiar una aplicación de la circunferencia principal. Muy útil en ocasiones para resolver problemas de la elipse. En nuestro caso, tenemos una elipse y una tangente a la elipse en un punto. Conocemos también el eje mayor de la elipse, el eje AB. Como no vamos a necesitar la elipse, la vamos a borrar. Para comenzar, vamos a trazar la circunferencia principal. Pinchamos en O, lamina en A y hacemos una circunferencia de diámetro AB, el eje mayor de la elipse. Ahí tienes en rojo la circunferencia principal. Observamos que corta la tangente en dos puntos. Fíjate bien y te los marco para que los observes correctamente. Los vamos a marcar y los vamos a llamar R y S. Trazando perpendiculares a la tangente que pasen por R y S, vamos a descubrir un nuevo elemento de la elipse.
Posiblemente ya puedas imaginarlo. ¿Cuál crees que será? Trazaré la primera tangente utilizando el compás. Pinchando en R trazamos un arco, con la misma amplitud al otro lado de la tangente trazamos otro arco. Los puntos de corte los vamos a marcar y los vamos a llamar 1 y 2. Tú ya sabes trazar una mediatriz. Pinchamos en 1, trazamos un arco y con la misma amplitud sin cambiarla trazamos otro arco que nos corte al anterior. Nos va a cortar en 2 puntos que voy a marcar y que voy a llamar 4 y 5. Muy bien, uniendo 4 y 5 tendremos la perpendicular a la tangente que pasa por R y al cortar al eje AB, ¿qué obtendremos? Te marco ese punto de corte, pues evidentemente el foco de la elipse, uno de los focos lo marcamos y lo vamos a llamar F. Voy a trazar la perpendicular al otro punto de corte, el punto S, y esta vez voy a utilizar la escuadra. Ajusto la escuadra, trazo la perpendicular y evidentemente el punto de corte, ese que te señalo, será el otro foco. Lo marcamos y lo llamamos F'. Ya ves, aquí tienes una aplicación de la circunferencia principal.